Mi hermano sacó un préstamo de $750,000 a mi nombre para comprar una casa y mis padres me suplicaron que guardara silencio. No lo hice. Así que, durante la cena familiar, deslicé el reporte policial sobre la mesa. Era una mañana de martes cuando todo cambió. Estaba en mi pequeña oficina de fisioterapia, tomando un café descafeinado, revisando el horario del día. A mis 32 años, mi vida era simple: trabajar con pacientes, ayudarles a recuperar movilidad, ir al gimnasio y, de vez en cuando, salir con amigos a tomar una cerveza. Pero ese día, un correo electrónico del banco me dejó helado. El asunto decía: aviso de incumplimiento de pago, hipoteca. Pensé que era un error, tal vez uno de esos correos fraudulentos que intentan robarte información. No tenía ninguna hipoteca. Vivo en un apartamento alquilado, modesto pero suficiente para mí. Sin embargo, el correo parecía real, con mi nombre completo, mi número de cuenta y un monto que casi me hace tirar el café: $750,000. Llamé al banco de inmediato. La representante, con voz monótona, confirmó lo imposible. Había una hipoteca a mi nombre, además de otras deudas. Tarjetas de crédito, un préstamo para un auto de lujo y una línea de crédito para una empresa desconocida. Las deudas sumaban casi $1,000,000. Mi corazón latía con fuerza mientras le explicaba que no había firmado nada. Ella, sin inmutarse, me sugirió revisar mi reporte de crédito y denunciar el fraude a la policía. Esa tarde, sentado en mi sofá con mi laptop, descargué mi reporte de crédito. Fue como abrir una puerta al infierno. Además de la hipoteca para una mansión en un barrio exclusivo, había cuentas en tiendas de lujo, un préstamo para un Porsche y una deuda de $25,000 con una joyería. Mi puntaje de crédito, que siempre cuidé, estaba destrozado. Me sentía traicionado, vulnerable, como si alguien hubiera invadido mi vida. Esa noche llamé a Diego, un amigo contador con algo de experiencia en leyes. Me dijo que parecía un caso de robo de identidad y que necesitaba pruebas para demostrar que no firmé esos documentos. Me recomendó congelar mis cuentas, contactar a un abogado especializado en fraudes y presentar una denuncia policial. Seguí su consejo y al día siguiente fui a la comisaría. El oficial, un hombre mayor con bigote gris, me escuchó con paciencia. Me explicó que el robo de identidad era común, pero necesitaba evidencia concreta: correos sospechosos, direcciones IP, firmas que no fueran mías. Anoté todo, sintiendo una mezcla de furia y confusión. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Un desconocido? ¿Alguien cercano? Esa noche, revisando mis correos, recibí una llamada de mi mamá. Su voz sonaba tensa, como si ocultara algo. Me preguntó cómo estaba, pero su tono era forzado. Tras un silencio incómodo, mencionó que mi hermano menor, Oliver, quería hablarme de algo importante y me invitó a una cena familiar el fin de semana. No le di mucha importancia, pero algo en mi interior me alertó. Oliver, 5 años menor que yo, siempre fue el favorito de mis padres, el hijo prodigio. Mientras yo trabajaba duro para pagar mi carrera de fisioterapia, él parecía tenerlo todo fácil. Consiguió un trabajo bien pagado en tecnología tras la universidad, se casó con Madison, una mujer que vivía para las redes sociales, y siempre presumía de su vida lujosa. Nunca fuimos muy cercanos, pero tampoco enemigos. Éramos simplemente diferentes. El viernes, mientras conducía a casa de mis padres, no podía dejar de pensar en el préstamo. La idea de que alguien hubiera usado mi identidad me tenía paranoico. Revisé mentalmente a todos los cercanos: amigos, compañeros, exnovias. Nadie encajaba. Al llegar, mi mamá me abrazó demasiado fuerte, como si temiera que me fuera. Mi papá, en su sillón, apenas me miró. Oliver y Madison estaban en el comedor, con sonrisas que parecían falsas. La cena transcurrió con normalidad aparente, mi mamá hablando de su club de lectura, mi papá quejándose del tráfico, Oliver contando una historia exagerada sobre un viaje a las Maldivas. Pero yo estaba distraído. Miraba a Oliver y algo no cuadraba. Su reloj nuevo, brillante, costaba más que mi salario mensual. Madison, con un vestido caro, hablaba de la renovación de su casa. ¿Su casa? Entonces, una idea me golpeó. Tras la cena, saqué mi teléfono y busqué la dirección de la mansión de la hipoteca. Coincidía con la que Oliver mencionó semanas antes, cuando dijo que se habían mudado a un lugar más grande. Mi pulso se aceleró. Era posible que mi propio hermano estuviera detrás de esto. No dije nada, pero mi mente estaba en caos. Me excusé para ir al baño, pero en realidad llamé a Diego desde allí. Le conté mi descubrimiento y me advirtió que no sacara conclusiones rápidas, pero que reuniera pruebas. Sugirió contratar a un abogado y analizar las firmas de la hipoteca, además de rastrear direcciones IP de las cuentas fraudulentas. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, no dormí. La idea de que Oliver hubiera hecho algo así me destrozaba.
pero todo encajaba. Siempre fue el favorito, el que salía impune de todo. Mis padres lo defendían incluso cuando me debía dinero, como aquella vez que olvidó devolverme un préstamo para un coche. Y si esto era una traición mayor, a la mañana siguiente, contacté a Javier, un abogado especializado en fraudes que Diego recomendó. Javier fue directo, el robo de identidad entre familiares era difícil, pero no imposible de probar. Me pidió reunir estados de cuenta, correos y mensajes con Oliver. También dijo que contrataría a un perito para analizar las firmas y que investigaría las direcciones IP. Los días siguientes me convertí en detective. Revisé cada correo, cada notificación. Descubrí que las cuentas fraudulentas se abrieron en los últimos 18 meses, justo cuando Oliver y Madison empezaron a vivir a lo grande. Encontré un correo sospechoso enviado desde mi cuenta, pero con una dirección IP desconocida. Con ayuda de un técnico que Javier contrató, rastreamos la IP hasta un café cerca de la casa de Oliver. El viernes, Javier me llamó. El perito confirmó que las firmas de la hipoteca y las cuentas no eran mías. Las diferencias eran sutiles, pero evidentes. Además, las direcciones IP mostraban accesos a mi cuenta desde la casa de Oliver. Las pruebas eran sólidas, pero Javier me advirtió que confrontar a mi hermano sin cuidado podía complicar las cosas, sobre todo si mis padres sabían algo. Recordé la llamada de mi mamá, su nerviosismo. Su súplica implícita de no hacer drama. ¿Estaban protegiendo a Oliver? La idea me enfermó, pero no podía ignorarla. Decidí que la próxima cena familiar sería el momento de actuar. Con las pruebas y un informe policial en mano, me preparé. No sería una noche cualquiera. Sería el día en que todo cambiaría. Los días previos a la cena fueron una mezcla de ansiedad y determinación. Cada mañana, al despertar, sentía un nudo en el estómago, como si estuviera a punto de subirme a una montaña rusa sin saber si el cinturón estaba bien puesto. Javier, mi abogado, me mantuvo ocupado. Me pidió que reuniera más detalles, estados de cuenta antiguos, mensajes de texto con Oliver, incluso cualquier interacción en redes sociales que pudiera servir como evidencia. Quería que el caso fuera irrefutable. Si vas a confrontar a tu familia, me dijo, necesitas que no haya dudas. La verdad tiene que golpear como un martillo. Pasé horas revisando mi teléfono y mi laptop. Encontré mensajes de Oliver de hace meses, donde me pedía favores pequeños. Oye, ¿me puedes prestar tu dirección para un envío? O necesito un número para un formulario, ¿me pasas el tuyo? En ese momento, no les di importancia. Ahora, cada palabra parecía una pista. También revisé las redes sociales de Madison. Sus publicaciones eran un desfile de lujos, fotos en yates, bolsos de diseñador, una piscina infinita en lo que debía ser la mansión comprada con mi nombre. Cada imagen era como una bofetada. Como no lo vi antes, el técnico que Javier contrató seguía rastreando las direcciones IP. Descubrió más accesos a mi cuenta bancaria desde la casa de Oliver y, sorprendentemente, desde la oficina de mi papá. Eso me detuvo en seco. ¿Mi papá, un hombre que siempre hablaba de integridad, podía estar involucrado? No quería creerlo, pero la evidencia no mentía. Javier me advirtió que no sacara conclusiones, pero que tuviera cuidado. Las familias pueden ser complicadas cuando hay dinero de por medio, dijo, y sus palabras se clavaron en mí. El día de la cena llegó. Era un sábado por la noche, y el aire estaba cargado de una tensión que no podía explicar. Mientras conducía a casa de mis padres, repasé mi plan. Llevaba una carpeta con las pruebas, el informe policial, los análisis de las firmas, los registros de direcciones IP y copias de los estados de cuenta fraudulentos. También tenía una carta de Javier, explicando las consecuencias legales de lo que había pasado. No quería solo confrontar a Oliver, quería que entendieran la gravedad de lo que había hecho. Pero, sobre todo, quería respuestas. Al llegar, la casa olía a lasaña, el plato favorito de mi mamá para las reuniones familiares. Ella me recibió con otro abrazo largo, pero esta vez sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. Mi papá estaba en la sala, mirando el televisor sin prestar atención. Oliver y Madison llegaron poco después, con sus sonrisas perfectas y sus atuendos impecables. Pero noté algo diferente,
Oliver parecía inquieto, tamborileando los dedos en la mesa, y Madison apenas hablaba, lo cual era raro en ella. La cena comenzó con una conversación forzada. Mi mamá intentó llenar el silencio con historias sobre sus vecinos, pero nadie le seguía el ritmo. Mi papá comía en silencio, mirando su plato como si tuviera todas las respuestas del universo. Oliver y Madison intercambiaban miradas, como si compartieran un secreto. Yo apenas probé la comida. Mi carpeta estaba en mi regazo, oculta bajo la mesa, y sentía su peso como si fuera una bomba a punto de estallar. Finalmente, no pude aguantar más. Cuando mi mamá ofreció postre, levanté la mano y dije, con voz más calma de la que sentía, antes del postre, hay algo que quiero compartir. Todos me miraron, y el silencio en la mesa fue ensordecedor. Saqué la carpeta y la puse frente a mí. Mi mamá palideció, mi papá frunció el ceño y Oliver dejó caer su tenedor. Recibí un correo del banco hace unas semanas, empecé, manteniendo la voz firme. Decía que debo $750,000 por una hipoteca. También hay deudas de tarjetas de crédito, un auto de lujo y una empresa que no existe. Todo a mi nombre. Pero yo no firmé nada. Hice una pausa, mirando a Oliver directamente. Sus ojos se abrieron un poco, pero no dijo nada. Madison apretó su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Mi mamá intentó hablar. Hijo, seguro es un error. Los bancos se equivocan todo el tiempo. Pero su voz temblaba, y no me miraba a los ojos. Mi papá carraspeó, como si fuera a decir algo, pero se quedó callado. Oliver, por fin, habló. Eso suena terrible, hermano. ¿Cómo te podemos ayudar? Su tono era tan falso que casi me hizo reír. No necesito ayuda, dije, abriendo la carpeta. Ya contraté a un abogado. Hicimos un análisis de las firmas, y no son mías. También rastreamos las direcciones IP de las cuentas. ¿Sabes a dónde apuntan, Oliver? Hice una pausa, dejando que la pregunta flotara en el aire. A tu casa. Y a un café a 2 calles de donde vives. El silencio fue absoluto. Mi mamá dejó escapar un gemido suave, y mi papá cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. Madison miraba a Oliver, esperando que él dijera algo, pero él solo se quedó allí, con la boca entreabierta. Finalmente, Madison rompió el silencio. Esto es ridículo. ¿Estás acusando a Oliver? Eso es una locura, punto. No es una acusación, dije, sacando el informe policial y deslizándolo por la mesa. Es un hecho. Esto es un informe policial que detalla el fraude. Las pruebas son claras. Alguien usó mi identidad para comprar una casa, un auto y joyas. Y todo apunta a ti, Oliver. Mi hermano se puso rojo, y por un momento pensé que iba a gritar. Pero en lugar de eso, se levantó de la mesa y empezó a caminar de un lado a otro. No sabes de qué estás hablando, dijo, pero su voz estaba llena de pánico. Esto es un malentendido. Yo no hice nada, punto. Entonces, explícamelo, dije, cruzándome de brazos. Explícame por qué las firmas no son mías, pero las cuentas se abrieron desde tu casa. Explícame por qué la dirección de la hipoteca es la misma de tu nueva mansión. Mi voz se elevó, y no pude evitarlo. La rabia que había estado conteniendo salió como un río. Mi mamá intervino, con lágrimas en los ojos. Por favor, no hagas esto. Somos una familia. Podemos arreglarlo sin esto. Señaló el informe policial como si fuera algo venenoso. Mi papá finalmente habló, con voz grave. Hijo, piensa en lo que estás haciendo. Esto podría destruir a tu hermano. A todos nosotros, punto. Destruir a Oliver, dije, incrédulo. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mi vida, mi crédito, mi futuro? Alguien tiene que pagar por esto. Miré a Oliver, esperando que dijera algo, que confesara, pero él solo negó con la cabeza, como si estuviera en shock. Madison, de repente, se puso de pie. Esto es una cacería de brujas. No tienes derecho a acusarnos sin pruebas sólidas. Pero su voz temblaba, y sus ojos evitaban los míos. Sabía que estaba mintiendo, y ella lo sabía también.
Las pruebas están aquí, dije, golpeando la carpeta. Y hay más. El abogado tiene todo listo para ir a juicio si es necesario. Pero no quiero eso. Quiero que me digan la verdad. Ahora, el ambiente en la mesa era insoportable. Mi mamá sollozaba, mi papá miraba al suelo y Oliver seguía caminando, murmurando para sí mismo. Finalmente, se detuvo y me miró. No quería que pasara esto, dijo, casi en un susurro. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me entregue? ¿Que arruiné mi vida? Tu vida, respondí, con la voz quebrada. Tú arruinaste la mía. ¿Por qué, Oliver? ¿Por qué me hiciste esto? No respondió. En cambio, se sentó y enterró la cara en las manos. Madison lo miraba, pero no dijo nada más. Mi mamá se levantó y se acercó a mí, poniendo una mano en mi brazo. Por favor, hijo. No lo hagas. Podemos encontrar otra forma. No destruyas a la familia. Sus palabras me dolieron, pero también me enfurecieron. ¿Por qué siempre era yo el que tenía que ceder? ¿Por qué Oliver siempre salía impune? No voy a guardar silencio, dije, apartando su mano con suavidad pero con firmeza. Esto no es solo sobre mí. Es sobre lo que está bien. Oliver tiene que asumir las consecuencias. Miré a mi hermano, esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero él solo bajó la mirada. La cena terminó en un silencio sepulcral. Nadie tocó el postre. Oliver y Madison se fueron sin despedirse, y mis padres apenas me hablaron mientras recogía mis cosas. Cuando salí de la casa, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Había dado el primer paso, pero sabía que esto no había terminado. Las pruebas eran claras, pero la confesión de Oliver aún no llegaba, y mis padres parecían dispuestos a protegerlo a cualquier costo. Mientras conducía de vuelta a mi apartamento, supe que la batalla apenas comenzaba. Pero no iba a rendirme. No esta vez. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono no paraba de sonar. Mi mamá me enviaba mensajes, suplicando que lo pensara mejor, que habláramos como familia. Mi papá, en cambio, me llamó una vez, con voz fría, para decirme que estaba dividiendo a la familia. Cada palabra era como un cuchillo, pero me mantuve firme. Había pasado años siendo el que cedía, el que ponía la paz por encima de todo. Esta vez, no iba a dejar que me manipularan. Javier, mi abogado, fue mi ancla en ese caos. Me explicó que con las pruebas que teníamos, el informe policial, el análisis de las firmas, los registros de direcciones IP, podíamos presentar una demanda sólida por robo de identidad y fraude. Pero también me advirtió que el proceso sería largo y emocionalmente agotador, especialmente porque involucraba a mi familia. Si sigues adelante, me dijo, prepárate para que las cosas se pongan feas antes de mejorar. Asentí, sabiendo que no había vuelta atrás. Una semana después de la cena, Javier me llamó con noticias. Oliver y Madison habían contratado a un abogado, un tipo con fama de ser agresivo en los tribunales. Intentaban argumentar que yo había dado permiso implícito para usar mi información, basándose en esos mensajes antiguos donde Oliver me pedía favores. Era una defensa débil, pero suficiente para complicar las cosas. Javier no estaba preocupado. Tienen miedo, me dijo. Están tratando de ganar tiempo. Pero las pruebas son abrumadoras. Mientras tanto, mi vida seguía en pausa. Mi puntaje de crédito estaba destruido, y cada día recibía nuevas notificaciones de cobradores. Una mañana, mientras atendía a un paciente en la clínica, recibí una llamada de una agencia de cobranza que amenazaba con embargar mis bienes. Tuve que excusarme y salir al pasillo para no derrumbarme. Fue en ese momento cuando decidí que no solo quería justicia, quería que Oliver y Madison enfrentaran las consecuencias de sus actos, no solo por mí, sino por el daño que habían causado a mi estabilidad. La siguiente reunión con Javier fue clave. Me mostró un nuevo informe que el técnico había preparado, un rastro digital que conectaba a Madison directamente con varias de las cuentas fraudulentas. Había usado su propio correo electrónico para confirmar algunas transacciones, un error garrafal que dejaba claro que no era solo Oliver quien estaba involucrado.
También descubrimos que la empresa ficticia a la que estaba ligada una de las deudas era una fachada que Madison había creado para justificar gastos extravagantes. Era como si hubieran construido un castillo de naipes y ahora se estaba derrumbando. Con esta nueva evidencia, Javier me sugirió una estrategia audaz: invitar a Oliver y Madison a una reunión extrajudicial con un mediador. Si confesaran y aceptaran un acuerdo para restituir el dinero, explicó, podríamos evitar un juicio largo. Pero si no cooperan, iremos con todo. Acepté, aunque no tenía muchas esperanzas de que confesaran voluntariamente. Oliver siempre había sido bueno para esquivar responsabilidades, y Madison parecía dispuesta a mentir hasta el final. La reunión se programó en una oficina neutral, un lugar frío con paredes blancas y una mesa de conferencias que parecía gritar negocios serios. Javier y yo llegamos temprano, con la carpeta de pruebas lista. Cuando Oliver y Madison entraron, acompañados de su abogado, el aire se sintió pesado. Oliver apenas me miró, y Madison mantenía una expresión de desafío, como si estuviera lista para pelear. El mediador, una mujer de mediana edad con gafas, explicó las reglas. Esto era una oportunidad para resolver las cosas sin escalar al tribunal. Javier presentó las pruebas con calma, pero cada palabra era un golpe. Mostró los análisis de las firmas, los registros de IP, los correos de Madison. Cuando terminó, el mediador miró a Oliver y Madison, esperando una respuesta. El abogado de ellos intentó interrumpir, hablando de malentendidos y permisos implícitos, pero el mediador lo detuvo. Señores, las pruebas son claras. ¿Qué tienen que decir? Por primera vez, vi a Oliver romperse. Sus hombros se hundieron, y su voz tembló cuando habló. No quería que llegara tan lejos, dijo. Solo necesitaba un poco de ayuda para empezar. Pensé que podía devolver el dinero antes de que lo notaras. Madison lo interrumpió, furiosa. No digas nada, Oliver. Pero él la ignoró. La casa, las tarjetas, todo se salió de control. No sabía cómo parar. La confesión fue como un peso que se levantaba de mis hombros, pero también una puñalada. Mi propio hermano, alguien con quien crecí, había jugado con mi vida como si fuera un juego. Pregunté lo que necesitaba saber. ¿Por qué yo? ¿Por qué no pediste ayuda? Oliver bajó la mirada. Porque sabía que dirías que no, y mis padres, ellos siempre me apoyaron. Pensé que tú también lo harías. Eso fue lo que más dolió. No solo el fraude, sino la idea de que mis padres lo sabían. Cuando pregunté si ellos estaban involucrados, Oliver dudó, pero Madison habló, con voz cortante. Ellos no sabían los detalles. Solo les dije que necesitábamos ayuda con la casa. No preguntaron mucho. No supe si creerle, pero la rabia hacia mis padres creció. ¿Cómo pudieron ser tan ciegos? El mediador propuso un acuerdo. Oliver y Madison pagarían una restitución parcial inmediata, venderían la casa y asumirían las deudas. A cambio, yo no presionaría para cargos penales más severos. Javier me miró, esperando mi decisión. Quería que pagaran, pero también quería cerrar este capítulo. Acepté, con la condición de que confesaran todo por escrito. Semanas después, la casa se vendió, y parte del dinero fue a cubrir las deudas. Oliver y Madison enfrentaron cargos menores por fraude, pero suficientes para que pasaran unos meses en prisión. Mis padres, destrozados, intentaron hablar conmigo, pero yo necesitaba espacio. Cada conversación con ellos era un recordatorio de su complicidad tácita, de cómo habían elegido a Oliver una vez más. 2 años después, mi vida había cambiado. Con la ayuda de Javier, logré limpiar mi crédito, aunque tomó tiempo y esfuerzo. Compré una casa modesta con mis ahorros, un lugar sencillo pero mío, ganado con trabajo honesto. Empecé a reconstruir mi relación con mis sobrinos, los hijos de Oliver, que no tenían culpa de nada. Los visitaba los fines de semana, ayudándolos con sus tareas o llevándolos al parque. En ellos encontraba algo de la familia que había perdido. Mi trabajo como fisioterapeuta se convirtió en mi refugio. Cada paciente que ayudaba a caminar de nuevo, cada sonrisa de alivio, me recordaba que podía construir algo bueno, incluso después de tanto dolor.
Oliver y yo no hablamos más, y aunque a veces sentía un vacío, también sentía paz. Había enfrentado la traición, había exigido justicia, y había salido adelante. Una tarde, mientras regaba las plantas en mi nuevo patio, recibí un mensaje de mi mamá. Era una foto de ella con mis sobrinos, sonriendo en un picnic. Debajo, escribió, "Te extrañamos". No respondí de inmediato, pero guardé la foto. Tal vez, con el tiempo, podríamos sanar. Pero por ahora, estaba bien conmigo mismo. Y eso, después de todo lo que había pasado, era suficiente.